José Villavicencio, que es el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Ecuador, el FUT. Desde que se aprobó la ley humanitaria, ha ido creciendo el descontento de los trabajadores. Conocer más en detalle qué es lo que mueve a los trabajadores a este reclamo ante la ley humanitaria aprobada. Saludamos, buenos días, a José Villavicencio, dirigente sindical del Ecuador. Oriéntanos cuáles son los parámetros para que le tengan claro la clase obrera, por qué hay que salir a reclamar ante esta decisión del gobierno nacional. Buenos días, te escuchamos. Gracias, un gusto. Buenos días. Saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Primero, el 15 de mayo del 2020, es evidente de que se dio el pacto más criminal, más perverso en nuestro país. 74 asambleístas al servicio del capital, al servicio de la política neoliberal, de la banca, de los grupos económicos, aprobaron en nuestro país la Carta de la Esclavitud, disfrazada en la ley económica humanitaria, donde se ha legalizado la flexibilización laboral en nuestro país. Han cumplido una vieja aspiración que los trabajadores, el pueblo ecuatoriano conocemos, una vieja aspiración que siempre han querido los grupos económicos, los empresarios de nuestro país. Y hoy, aprovechándose de esta epidemia, de esta emergencia sanitaria que estamos pasando los trabajadores, 74 corruptos al servicio de la banca, disfrazados de asambleístas y del gobierno, han aprobado esta ley. Esta ley, si se llegara a aplicar en nuestro país, es gravísima por los siguientes elementos. Primero, cuando se plantea en el artículo 16 el acuerdo entre las partes, es evidente que se estaría aprobando la ley del más fuerte, la ley de la selva. Estaría el empleador imponiendo las condiciones al trabajador. Digo, estaría imponiendo porque conforme está aprobado el proyecto de ley, no se hace conforme lo establece el artículo 328, numeral 11 de la Constitución, que dice que toda transacción en materia laboral tiene que ser ante una institución como tal. Entonces, entiéndase eso, Ministerio del Trabajo, entiéndase eso, una inspectoría del trabajo, centros de mediación o un tribunal de conciliación y arbitraje. Entonces, por eso es lo que esta ley es gravísima. Si es que se llegara a aplicar, entonces más o menos pasaría como una manzana envenenada. El empleador le va a decir al trabajador: te acoges a estas condiciones o caso contrario te despido. Hay que plantear al pueblo ecuatoriano de que antes de que esto ya entre en vigencia, algunas empresas ya están aplicando de una manera ilegal. Por otro lado, en esa misma línea está el artículo 19, donde se plantea la reducción de la jornada de trabajo hasta un 50% y también la remuneración hasta un 55%. Esto es gravísimo. Reducir la jornada de trabajo a un 50% y en un 55% la jornada significa que el trabajador podría pasar a tener ingresos de $220 si tomamos en consideración y partimos desde el salario básico que está hoy en $400. $220 que no cubrirían el 20% del costo de la canasta básica familiar y ni que podría cumplir las necesidades más elementales como es educación, comida y salud el trabajador. Entonces buscamos una ley primero que rompa la regla de los derechos de los trabajadores con salarios miserables en nuestro país. Adicionalmente a eso... frente a esta realidad, el pasado día lunes salieron a las calles. ¿Crees que eso pudo presionar a que el presidente vete esta ley? Es evidente que sí, el gobierno no puede seguir siendo un gobierno sordo y ciego. Digo sordo porque la semana pasada los trabajadores hemos presentado un documento dándole a conocer toda la aberración jurídica que han cometido a través de esta mal llamada ley humanitaria, que de humanitaria no tiene absolutamente nada. Y entonces han violentado la Constitución, los convenios internacionales y los derechos humanos. Y el gobierno hoy todavía tiene en sus manos escuchar a los trabajadores y a los sectores sociales o seguir acondicionado a los grupos económicos de este país que han planteado que se apruebe esta ley acompañado de los 74 asambleístas que han aprobado esta ley. Es condenable esta ley y por eso nosotros hemos llamado a que los trabajadores de las distintas provincias declaren enemigos de los trabajadores a estos asambleístas. Digo esto porque ¿cuál ha sido el discurso? Si usted escuchó el informe del presidente Moreno el día domingo, el presidente de la asamblea vuelve a mentir a los ecuatorianos que han garantizado la estabilidad laboral para los trabajadores del sector de salud, cuando en las últimas horas se han despedido alrededor de 4,000 trabajadores de estos sistemas de salud.
cuando la misma ley dice de que para que tengan el nombramiento definitivo y el contrato indefinido, deben someterse igual al concurso de méritos y oposición. Si es que el trabajador no pasa ese proceso, va a perder su estabilidad. Por eso es, además de ser una ley de la esclavitud con ingresos miserables, es la ley de la mentira, de la trampa, del engaño, para nuestro país y en particular para nuestros trabajadores. Entonces, hemos presentado ese documento. El día lunes los trabajadores y los pueblos del Ecuador hemos tomado las principales calles del país para condenar esta ley, para exigir al presidente que vete, que archive como tal, pero también en contra de las medidas económicas que anunció el 19 de mayo, que es otro golpe para el pueblo ecuatoriano, medidas que van a generar más miseria, más pobreza, más despidos, más esclavitud, más explotación laboral en nuestro país. José, frente a la acción tomada por los trabajadores, hay otra área, estos son para los trabajadores en general, pero para los servidores públicos les reducen a los docentes 1 hora de trabajo obligatorio y el sueldo también, y a los demás les reducen 2 horas de trabajo y el sueldo también. ¿Eso también es parte de la lucha de ustedes, conjunta? Claro que sí. Defendemos a los trabajadores del sector público, del sector privado, defendemos los derechos del pueblo ecuatoriano. Yo decía, el presidente Moreno, no contento con haber tomado las medidas el 15 de mayo, el 19 de mayo le da un nuevo paquetazo neoliberal a los ecuatorianos. Cerrar 7 empresas ecuatorianos en los actuales momentos del sector público es de a poco ir aniquilando al Estado, y cerrar empresas que han sido patrimonio de los ecuatorianos, como el Ferrocarril, como TAME y otras empresas. Ahí se estaría desvinculando alrededor de 4.000 trabajadores, más 4.000 trabajadores que serían desvinculados con contrato ocasional del sector público, se sumarían a los 200.000 que han sido desvinculados en esta emergencia sanitaria de una manera ilegal. Eso agudiza la recesión y no reactiva la economía como tal. En esa línea se plantea que los servidores públicos aporten, reduciendo la jornada de trabajo de 8 a 6 horas. ¿Qué significa? Si un servidor público tendría ingresos de $600, estaría aportando alrededor de $1.137 anuales, cuando en los grupos económicos que han tenido por encima de 450 millones de ganancias y utilidades no estaría aportando ni un solo centavo. En esa misma línea se les plantea a los maestros reducir la jornada de trabajo. Significa que si un maestro está en categoría G, que tiene ingresos de $817, estaría aportando alrededor de $846 anuales, mientras la banca no estaría aportando ni un solo centavo. Y entonces es evidente de que los maestros junto al Frente Unitario hemos presentado acción de protección, estamos trabajando en la demanda si es que la ley va al registro oficial, pero también los ecuatorianos deben tomar en cuenta un elemento que es gravísimo, porque en la otra decisión tomada por el gobierno es una decisión tramposa, mañosa, en el tema de reducir... José, ¿podrías aclararnos la posición de ustedes? ¿Podrías aclararnos la posición de ustedes frente a lo que plantean el contrato emergente? ¿Es otra forma de precarización laboral? A eso iba. Mira, solo permíteme un minuto. Yo decía la otra medida por el gobierno que es mañosa, tramposa, es el tema de haber reducido el precio de los combustibles. Digo esto porque en la práctica lo que han hecho es eliminar los subsidios a través de la leviración de los precios de los combustibles. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Van las grandes potencias que hoy están, dice, recuperando sus reservas, nunca antes visto, a fijar el nuevo precio del petróleo. Va a subir los combustibles, se van a incrementar los precios de los productos de primera necesidad y los afectados va a ser el sector medio y los trabajadores como tal. Por eso es una manera mañosa, tramposa, conforme la ha planteado hoy el gobierno a través del decreto presidencial 053 y 054. Pero lo otro que tú planteabas es lo grave, es el tema del contrato parcial y ordinario, que ahí no hablamos de un contrato emergente ecuatoriano, lo que han hecho es reformar el Código del Trabajo, y entonces plantean un contrato parcial con la duración de 20 horas, con el trabajo de lunes a sábado, igualmente el tema de el contrato ordinario que duraría las 40 horas de lunes a sábado, un contrato de 2 años que puede ser renovado por 2 años más. Significa que a través de este contrato están rompiendo la regla de los 3 ochos, están rompiendo lo que los trabajadores conseguimos con sangre
hace 104 años, con la unidad, que era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Entonces, se plantea laboral de lunes a sábado, cuando lo correcto es que se trabaje las 8 horas de lunes a viernes. Entonces, es evidente que este contrato estaría rompiendo la estabilidad laboral, el derecho a la indemnización, la libertad sindical y la contratación colectiva. Y entonces el discurso es que con estos contratos se va a reactivar la economía. Ecuatorianos, la flexibilización laboral no reactiva la economía, la producción en nuestro país. Las leyes no generan empleo, regulan las condiciones entre empleador y trabajador. Por eso es de que hemos condenado la posición que han tenido los 74 asambleístas de nuestro país. Y en la provincia de Cotopaxi, los trabajadores deben condenar la postura del asambleísta Marín y del asambleísta Carrión, que se han sumado a aprobar esta ley que vulnera los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. ¿El gobierno nacional no veta la ley? ¿Ustedes irían por la acción de protección? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y cuál es la propuesta que ustedes hacen al gobierno para que remedie, entre comillas, lo que ellos dicen, la emergencia económica del país? ¿Cuáles son las propuestas de alternativas que ustedes le plantean al gobierno? Hay dos cosas. Reducir el tema de los ingresos en el sector público es inconstitucional, violenta la Constitución en su artículo 328, numeral 3. Ahí cabe la acción de protección. En el tema de la ley económica humanitaria es evidente de que si el presidente no veta y manda al registro oficial, inmediatamente presentaremos la demanda de inconstitucionalidad. 9 jueces de la Corte Constitucional tendrán la oportunidad histórica de actuar con transparencia, con honestidad, con ética, pero sobre todo en derecho, para declarar la inconstitucionalidad de esta mal llamada ley humanitaria. En esa línea hemos presentado propuestas al gobierno para salir de esta crisis económica y sanitaria, y hoy esas propuestas son viables, son además necesarias. ¿Qué hemos planteado? El no pago de la deuda externa, ecuatorianos. El gobierno le miente cuando dice que ha pagado 324 millones de dólares. Terminó pagando en el mes de marzo 1.500 millones de dólares entre intereses y capital. Con eso se resolvería el problema de la alimentación, el problema de salud, el empleo que está hoy exigiendo el pueblo ecuatoriano. Adicionalmente a eso, es correcto que quien tiene recursos en paraísos fiscales pague un impuesto acompañado de las 265 familias que tienen 30.000 millones de dólares afuera. Es correcto que el que más ha ganado más aporte. El gobierno el día domingo en la cadena nacional dice que no ha condonado multas, intereses y recargos, cuando el pueblo ecuatoriano conoce que en el 2019 a través de una ley condonó multas, intereses y recargos al Banco de Guayaquil, a Banaderas Novoa, a Produbanco, a los El Juri, que han sido los primeros que han despedido. Tienen que aportar de manera progresiva. Por eso es condenable, ecuatorianos, que la bancada de Sociedad Cristiano, de Creo y el morenismo y sus aliados se hayan opuesto que a estos sectores que han tenido cosas ganancias aporten en esta emergencia sanitaria. El tema de cobrar a los evasores de impuestos. Entonces, estas propuestas que hemos planteado los trabajadores de los sectores sociales hoy son necesarias, hoy son viables. Se estaría resolviendo el problema económico, el problema sanitario, sin golpear a las familias de nuestro país. Día a día crece el número de trabajadores despedidos en el Ecuador. Uno, porque la microempresa, las pequeñas empresas realmente han ido a la quiebra. También hay que pensar en los microempresarios que se están yendo a la quiebra. Y otros son que los grandes empresarios no aportan, simplemente despiden trabajadores. José Villavicencio, dirigente sindical de la Federación Unitaria de Trabajadores. En la parte final de este diálogo, ¿qué le decimos a los trabajadores? ¿Qué le decimos al microempresario también, para que no lo vean a ustedes como los enemigos de aquel pequeño empresario que tiene un restaurante y que no vendió 2 meses y le toca cerrar su puerta? Hay que también hablar sobre ellos. Defendemos al pequeño y mediano productor. Nosotros estamos conscientes que ahí se generan 8 de cada 10 empleos. Hay un elemento. El gobierno ha planteado que ha recibido créditos extraordinarios, según él, por la buena gestión. Eso es falso, porque los créditos se han dado a más de 100 países a nivel del mundo por el tema de la emergencia sanitaria. ¿Qué debería hacer el Estado como tal? Ahí inyectar recursos a la pequeña y mediana industria. Créditos a largo y mediano plazo, hemos dicho, a bajos intereses, no solo de la banca pública, sino también del sector privado. El Estado debería dar la energía eléctrica, que dice que hoy también va a entregar a Colombia,
entregarle a la pequeña y mediana industria a bajo costos, a cambio de que puedan generar empleo en el país. Hay alternativas, sin embargo es evidente que el gobierno no toma en consideración, no se toma en cuenta las propuestas. Hay que fortalecer el agro, el tema de la política agraria para resolver producción y empleo. Hay que discutir una política en el tema de el turismo, el tema de la manufactura, que ahí se genera empleo en nuestro país. Pero es evidente que el gobierno durante estos 3 años ha destrozado la economía. Y según los analistas vamos a tener un decrecimiento en el 2019 del 8 o hasta el 11%, una economía peor que la que generó el Maguad en los años anteriores. Entonces la situación es crítica. Un gobierno que ha destrozado la economía, con un ministro de Finanzas de que solo cumple las órdenes del Fondo Monetario Internacional y que los trabajadores del pueblo ecuatoriano también hemos pedido su salida. Sumado a esto está el tema del IES, de que es gravísimo. Ecuatorianos, hoy se plantea de que los jubilados no tendrían ya después de 4 meses su pensión jubilar, cuando el presidente Moreno también dijo en su informe de que las pensiones son sagradas. Le miente, porque el presidente Moreno ha dejado de entregar el 40% desde octubre hasta la fecha. Anteriormente solo entregó el 28%, entonces es evidente que la situación del IES también está en crítico, y el día de ayer salieron noticias de que el gobierno pretendería apoderarse de sus pocos recursos para resolver la crisis en nuestro país. Entonces, frente a eso es evidente que las acciones, las movilizaciones van a continuar si es que el gobierno no direcciona sus decisiones, su economía, que lo que van a generar es más pobreza, más miseria, más explotación laboral en nuestro país. José, algo pasó con el Internet, ya creo que se estabilizó el Internet en la parte final. Pues importante que conozcamos las acciones futuras del Frente Unitario de Trabajadores frente a esta realidad que se vive, porque estamos a la expectativa. ¿Qué pasará si el gobierno veta o no veta? Estamos a esa expectativa y después de eso saber qué se va a hacer. Sí, te escuchamos. Sí, yo decía de que este 28 hay una nueva acción, porque la Corte Constitucional va a realizar su audiencia en el marco de ratificarse y ordenar al gobierno de que no tope el presupuesto a las universidades. Y decimos que los trabajadores defendemos la universidad pública porque ahí están los hijos de los maestros, de las amas de casa, de los trabajadores, del campesino que no puede pagar a una universidad privada. Entonces, vamos a esa acción este día jueves 28 de mayo, pero también el Frente Unitario se reunirá el día de mañana para anunciar nuevas acciones a nivel nacional. Es evidente que a más tardar entre el día lunes o el día martes, el Frente Unitario ya dará a conocer la fecha de las próximas acciones, si es que el gobierno no archiva esta ley, no deroga los decretos presidenciales que vulneran los derechos de los ecuatorianos, de los servidores públicos, a través de implementar un nuevo paquetazo económico. Es evidente entonces que hoy más que nunca se llamaba a los trabajadores a la unidad para defender la vida. Defender la vida significa exigir comida y medicina y empleo para los ecuatorianos, pero también desde las calles hemos planteado, tenemos que ir discutiendo una propuesta alternativa para el 2021, para los trabajadores, para los maestros, estudiantes, los sectores sociales. El proceso electoral que se nos avecina tiene que ser también utilizado y visto como una herramienta de lucha, de confrontación, porque ahí se van a confrontar las ideas de quienes defendemos los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y quién defienden su capital, quién defienden su chequera. Entonces es evidente que el proceso electoral también será otro instrumento de lucha que tendremos los trabajadores y los sectores sociales para presentar una alternativa distinta, diferente al pueblo ecuatoriano en el 2021. Queremos agradecerte, José Villavicencio, como dirigente sindical. Gracias por considerar estos medios de cantón, pero llegar con la información a nivel nacional. Gracias y un buen día para ti. Siempre a las órdenes. Un saludo a todos los trabajadores de la provincia de Cotopaxi, del cantón La Maná. Un abrazo a la distancia. A las órdenes.